Buenas tardes, hermanos. Quisiera saber, bueno, si alguien me puede saludar para escuchar si estos audífonos me sirven. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Bueno, sí, Buenas eso. tardes. Vamos entonces a comenzar la clase. Vamos a tener una palabra de oración. ¿Alguna persona que desee puede orar? Que tenga ciudadana de la clase. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder estudiar. Purifica nuestros corazones y en este momento pedimos tu dirección con tu Santo Espíritu para poder comprender, para poder explicar de la mejor manera y así poder aprender lo mejor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, eh, vamos a ver, estamos estudiando sobre el pH, vamos a estudiar sobre los tipos de cal. Inicialmente vamos a comenzar con esa parte. Bueno, creo que están viendo la imagen. Entonces, vamos a los tipos de cal. Hay varias clases de cales. Recuerden que la cal sirve para alcalinizar. O sea, cuando el terreno está muy ácido, se le aplica cal para buscar esa neutralidad o por lo menos que quede ligeramente ácido el terreno. Si está muy ácido. Tenemos la cal agrícola, la cal viva, la cal apagada, la cal dolomita, la escoria tomas o calfos. Vamos a estudiar cada una de ellas. Entonces, la cal agrícola quizás es el producto más conocido en algunas zonas. Quizás aquí vamos a estar en diferentes países y cada uno pues tiene ciertos tipos de cal, pero bueno, a lo que yo tengo conocimiento les muestro estos que están acá. La cal agrícola, como el nombre lo dice, pues es una cal que es exclusiva para o es de uso agrícola y está formado por 70% de carbonato de calcio en forma natural. Se encuentra como piedra caliza o piedra de cal. O sea, usted encuentra minas de cal, encuentra como unas piedras blancas y esas piedras pues las pulverizan y ahí sale la cal agrícola. Entre más fino sea el polvo de la cal agrícola, su acción en el suelo es más rápida. O sea, entre más pulverizado esté, es más rápida. Pero asimismo está más expuesto a ser arrastrado por el agua. Entonces, algunos utilizan una cal mezclada entre la cal fina y un poquito más gruesa para que pues la fina actúe rápido, para que ayude a alcalinizar más rápido, pero mantenga un sostenimiento, se mantenga el sostenimiento con la cal más gruesa. Entonces algunos lo utilizan así, de esa manera. A veces viene totalmente fina porque viene molida de una sola forma. La cal viva, aquí tenemos una imagen, ya no es carbonato de calcio. La cal agrícola es carbonato de calcio, pero el carbonato de calcio o piedra caliza lo que hacen es calcinarla. Entonces, por eso se llama piedra caliza calcinado o quemada en horno. O sea, la misma carbonato de calcio, esta anterior que vimos por acá, en forma de piedra, en piedra caliza que viene, la pasan por un horno, la queman en un horno, entonces queda como piedra caliza calcinada y también recibe el nombre de óxido de calcio. O sea que el carbonato de calcio, que es donde está originalmente como piedra, lo queman y el carbonato de calcio se transforma en óxido de calcio. O sea, de carbonato, que es una sal, pasa a óxido de calcio. Y esa es la cal viva. La cal viva tiene la ventaja o su uso es de acción más rápida y fuerte que las otras dos clases de cal que vamos a ver. ¿Ya?
Es como la más rápida para alcalinizar, pero su acción dura menos tiempo. Esa es la desventaja, dura menos tiempo, pero es más rápida. Debido a la tendencia de quemar la materia orgánica, no conviene a los suelos con buena materia orgánica. Esa es una desventaja de la cal viva. Cuando tiene una tierra con buena materia orgánica, entonces lo que hace es quemar esa materia orgánica y no conviene a esos suelos que tienen buena materia orgánica. Y la cal viva se recomienda para suelos muy arcillosos o pesados. Ahí es donde más se utiliza. Y generalmente los suelos arcillosos o muy pesados no tienen tanta materia orgánica. Y lo utilizan allí porque tiene esa acción más rápida y fuerte, y como es un terreno pesado, entonces su acción es más rápida para alcalinizar. La cal apagada es la misma cal viva, o sea, óxido de calcio, después de haberla apagado con agua. También recibe el nombre de hidróxido de calcio, porque un óxido de calcio más agua produce hidróxido de calcio. Es menos fuerte que la cal viva y se puede aplicar a los suelos con bastante cantidad de materia orgánica. Entonces, esa es la ventaja de la cal apagada, que es hidróxido de calcio, que es menos fuerte que la cal viva, y por esa razón lo puedes aplicar en terrenos con materia orgánica, con bastante cantidad de materia orgánica, y no la daña, no la quema. Y tiene una acción también rápida para alcalinizar, no tan rápida como la cal viva, pero tiene esa otra ventaja que la puedes utilizar para. Entonces tenemos así: carbonato de calcio, óxido de calcio, hidróxido de calcio, y son diferentes cales. Tenemos también la cal dolomita. La cal dolomita es una mezcla de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Dos tipos de piedras calizas: carbonato de calcio y carbonato de magnesio, en proporciones distintas, ¿ya? Contiene un 40% de carbonato de calcio. Como su nombre lo indica, también aporta calcio y aporta magnesio. Entonces, un suelo ácido que necesitas alcalinizarlo para alcanzar el pH adecuado para la planta que vas a sembrar, se utiliza cal dolomita. Y además que si ese suelo tiene deficiencia de magnesio, esta es la cal que te conviene, porque a la vez te aporta magnesio y te aporta la neutralización de ese suelo ácido. Entonces tenemos cal dolomita, nos ayuda a alcalinizar y nos ayuda a aportar magnesio si el suelo tiene deficiencia de magnesio. Y tenemos la historia Thomas o Calfos. Calfos, cal, como dice aquí el nombre, cal de calcio, fósforo. ¿Ya? Entonces, es un producto de la industria siderúrgica, de la industria del acero, que posee un contenido relativamente alto de pentóxido de difósforo. Como su fórmula química muestra, que tiene fósforo. Presenta aproximadamente un 14% de fósforo. Se utiliza más por su contenido de fósforo que para neutralizar. Se utiliza más o menos, la acción es rápida. Se utiliza por eso, ¿no? Porque tiene una acción más o menos rápida también. El calfo se utiliza en suelos ácidos que necesitamos neutralizar, deficiente en fósforo. Entonces, tú miras, si tu suelo es pobre en fósforo y necesitas alcalinizar, entonces utiliza el calfo. Si el suelo es deficiente en magnesio y necesitas neutralizar también, entonces utiliza cal dolomita. La mejor es la cal apagada que vimos, que es hidróxido de calcio. En suelos deficientes de magnesio, la mejor entonces es la cal dolomita. De acuerdo a tus condiciones. Si tienes un suelo que es rico en fósforo, que es rico en magnesio, entonces utiliza la cal apagada. Y que tenga materia orgánica, por ejemplo. Si tiene materia orgánica el suelo,
es rico en fósforo el suelo, es rico en magnesio, utiliza entonces la cal apagada. En resumen, nosotros podemos decir que las utilidades de la cal son las siguientes. Corrige la acidez, neutraliza el ion hidronio, el magnesio y el aluminio intercambiable de la solución del suelo. Entonces, la acidez generalmente viene por un mayor contenido de iones hidronio, magnesio y aluminio. Proporciona calcio, que es un elemento o nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, la cal. También la cal acelera la descomposición de la materia orgánica y la liberación de los nutrientes. Esa es otra ventaja de la cal. Ayuda a descomponer la materia orgánica y a liberar la liberación de los nutrientes. La acelera también. Acelera el grado de asimilación del fósforo. Si hay, en el suelo hay fósforo, al echarle cal, pues va a acelerar el grado de asimilación. Reduce la actividad de las sustancias tóxicas del suelo, como el aluminio, y aumenta la disponibilidad de otros nutrientes, como el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Entonces, él ayuda, aumenta esa disponibilidad de esos nutrientes porque, pues, va corrigiendo la acidez. Y en un suelo ácido, muy ácido, y si la planta no es de ese tipo de suelo, pues la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio y azufre está limitada. Y al aplicarle cal, entonces aumenta esa disponibilidad. Bueno, entonces yo voy a dar aquí unos consejos, pero el análisis de suelo determina con mayor precisión la cantidad de sal, de cal, perdón. El análisis del suelo determina con mayor precisión las cantidades de cal. Pero vamos a hacer aquí como que no tengo un análisis de suelo como tal, pero sé que mi terreno necesita alcalinizarlo, entonces en general se recomienda las siguientes cantidades. Por ejemplo, dependiendo del tipo de suelo. Pues en suelo arcilloso, 2 toneladas de cal viva por hectárea, o 3 toneladas de cal apagada, o 3,5 toneladas de cal agrícola. Hablando aquí de toneladas, que son terrenos grandes, ¿no? Entonces, en un suelo arcilloso, 2 toneladas de cal viva por hectárea. O puedes utilizar 3 toneladas de cal apagada o 3,5 toneladas de cal agrícola. Si miras ahí, la cantidad de cal viva es menor por hectárea porque su acción es más fuerte y más rápida. Mientras que la cal agrícola son 3,5 toneladas de cal agrícola en una hectárea y se debe a que es menos fuerte y más lenta su accionar. Entonces necesita una mayor cantidad. Pues esto también lo podemos equivalar a, por ejemplo, 350 gramos de cal agrícola por metro cuadrado. Tú utilizas en un metro cuadrado 350 gramos de cal agrícola o 300 gramos de cal apagada o 200 gramos de cal viva. Ahora, si tienes un suelo arenoso o liviano o que está ahí como terreno franco o terreno limoso, 1 tonelada de cal viva o 1,5 toneladas de cal apagada o 2,5 toneladas de cal agrícola por hectárea, lo que equivale a 250 gramos de agrícola por metro cuadrado, 150 gramos de cal apagada y 100 gramos de cal viva. Entonces, como ves, pues se necesita más de cal agrícola por metro cuadrado, igualmente por tonelada. Pero aquí ya entre el suelo arenoso liviano y el suelo arcilloso disminuyó también la cantidad de cada una de las cales. Eso en cuanto a las cales, ¿no? Pero ahora entremos al azufre, que el azufre es lo contrario. Las cales alcalinizan, o sea, que ayudan a neutralizar los suelos ácidos. Mientras que con el azufre es lo contrario. El azufre es para acidificar. Suelos alcalinos, entonces se necesita aplicarle azufre para acidificarlos, buscando la neutralidad o buscando el pH que se necesita. Se puede aplicar azufre para corregir la alcalinidad al preparar el terreno antes de plantar.
mezclándolo con los primeros 25 a 30 centímetros de tierra a una dosis de 90 gramos por metro cuadrado. Eso es lo que se hace generalmente. 90 gramos por metro cuadrado. Tienes un metro cuadrado es 1 metro de largo y 1 metro de ancho, cuadrado, metro cuadrado. ¿Ya? Ahí aplicas 90 gramos por el metro cuadrado, pero tienes que revolverlo de los 25 y 30 centímetros de superficie. Su efecto es lento, por lo que se aconseja aplicarlo por ejemplo, donde se dan las estaciones, en otoño para que comience a notarse en primavera. Entonces, ahí esa sí es la desventaja del azufre en cuanto al tiempo para pues, hacer su acción. ¿Ya? O sea que hay que aplicarlo con tiempo, donde se dan las estaciones. Bueno, en día nosotros casi no utilizamos azufre como corrector de pH porque en Colombia la mayoría de las tierras son ácidas. Entonces casi no tenemos experiencia con el azufre. Bueno, vamos a mirar aquí algunos aspectos de cómo medir el pH del suelo. Diferentes métodos, algunos caseros. El ideal es el del laboratorio, ¿ya? El ideal es el del laboratorio. A él se le dan el pH más específico, pero vamos a mirar varias opciones que podemos tener. Una, pues podríamos decir, hay plantas indicadoras de pH ácido, por ejemplo, donde tú ves los helechos, donde se dan normalmente los helechos, como aquí en mi finca, aquí donde yo estoy, encuentras el helechos, a veces dice uno, bueno, si se pudiera vender, pero acá en Colombia nadie le compra helecho a uno, haríamos mucho dinero porque por todas partes está ese helecho. Y sale solo, no hay que hacerle nada, eso es lo que sale. Entonces, en donde se dan este tipo de helechos. Entonces, donde se dan esos helechos, así, sin hacer nada, eso generalmente son pH ácidos. Igualmente, donde la yuca se da con facilidad, grande y buena, generalmente son pHs ácidos. Ya. También hay unas plantas ácido que son de pH alcalino, pero pues ya habíamos dicho en la clase pasada algunas de ellas. Bueno, pruebas de pH. Vamos a ver diferentes formas. La principal, como ustedes ven aquí, es la del laboratorio. Aquí están haciendo la prueba de pH y hay ya aparatos especializados para realizarlo. Las pruebas de pH en laboratorio. Hay pruebas de cinta indicadora de pH. Esta es una cinta indicadora que te va de ácido, alcalino y de 0 a 14. Aquí no aparece el 14. Y simplemente puedes disolver en una agua destilada que esté neutra, porque todas las aguas no son neutras. Aquí necesitamos una agua neutra o, por decirlo de esta manera, agua del lugar donde está, agua de lluvia, que es la que le está cayendo aquí, o el agua de riego donde estás utilizando, porque pues es el agua que siempre va a estar cayendo en esta tierra, ¿no? En la tierra que tienes que hacer de donde tú vas a hacer el análisis. Te lo revuelve bien y entonces ya cuando ya está bien disuelto y todo, esperas que precipite. Aquí no se ve muy bien, aquí apenas la están revolviendo. Y entonces esta cinta se mete aquí en el agua ya claritas, porque eso usted lo disuelve, pero tiene que precipitar. Y cuando ya precipita, porque si tú la metes así, revuelta con una tierra, pues no te va a salir ningún color acá. Estas cintas indicadoras van a dar un color. Usted la ve aquí amarilla, pero ya va a coger alguno de estos colores que tenemos acá. Y tú simplemente mira el color y lo colocas en el color que más se parezca a esto. No es un pH, digamos, específico, pero te da una idea más o menos por dónde está. ¿Ya? Pero hay que saberla hacer allí. Si lo va a hacer es con el agua de una agua totalmente neutra o el agua de lluvia que le cae a la tierra o el agua del río donde extraes el agua. Tenemos ya este aparatico aquí, es un pHímetro, un medidor de pH o pHímetro.
Simplemente el terreno tiene que estar húmedo con el agua normal que se humedece. ¿Ya? Y lo metes aquí y él te va a dar un valor. Por ejemplo, aquí dio 6.5, un pH ligeramente ácido, este que tenemos aquí. Este es más sencillo, más simple. También lo puedes utilizar. Tenemos también otras pruebas ya caseras de pH, pero pues son menos específicas, que te van a dar un valor más exacto como puede ser esta o la de laboratorio. Entonces tenemos la prueba casera de pH del suelo con repollo morado. ¿Ya? Aquí hay una paleta de colores del repollo morado o colorado. Y vemos aquí los valores de 1 a 13 de pH. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza aproximadamente unos 5 hojas de repollo morado y se pica finamente, así como estamos haciendo acá. Se agrega el repollo picado en un recipiente con agua hirviendo y se deja hervir por 5 minutos aproximadamente. O sea, ya el agua está hirviendo, tú lo echas ahí y lo dejas 5 minutos hirviendo. Luego se deja enfriar y se cuela para obtener el cocimiento. Este líquido de cocimiento del repollo morado tiene presentes las antocianinas que le dan el color morado al repollo. Las antocianinas tienen la facultad de cambiar su color en diferentes tipos de pH. Eso es la ventaja de la antocianina, que ellas cambian de color de acuerdo al tipo de pH. Entonces, al agregar este cocimiento a la muestra de suelo a analizar, el líquido cambia de color o queda igual. ¿Ya? O sea, usted coge el líquido, usted coge la muestra de tierra que vas a analizar y la agregas en el recipiente. Entonces la revuelves bien y ella va a cambiar o va a quedar el mismo color. ¿Ya? Entonces, luego tú comparas el color con que queda el líquido. Tiene que dar que precipite, porque si vas a echar la tierra y la revuelve y va a quedar como marrona, pues marrón del color de la tierra, pues no sirve. Tienes que dejar que precipite al fondo la tierra y ya cambie de color o quede igual. Entonces, luego comparamos el color final del líquido con la paleta de colores del repollo morado y así obtenemos el valor de la tierra analizada. Tú mira qué color quedó, si quedó así o así, y ahí te vas dando cuenta cómo está tu suelo. Esa es una manera, pero vuelvo y repito, no es un pH exacto, te lo pueden dar las otras pruebas que vimos de la de laboratorio y la prueba del pHímetro. Y esta última es una prueba todavía menos específica, pero por lo menos sabes si es neutra, si es alcalina o si es ácida. No te va a dar 6 puntos, como acá que te va dando 4, 5, 6, 7, 8, más o menos por ahí cercano a eso debe estar. Esta simplemente tú vas a tener la idea de que está ácida o está alcalina o está neutra. Entonces, ¿qué se hace? Tú vas a mezclar, disuelves en agua bicarbonato de sodio, ojalá una agua neutra, bicarbonato de sodio, y lo revuelves en esa agua y le echas el suelo encima. Lo revuelves en esa agua. Y si el suelo, hay dos opciones, o el suelo, esa mezcla de suelo con el agua con bicarbonato da gases o no da gases. ¿Ya? Gases, salen burbujitas, sale como un gas y se ven burbujitas. Puede que salgan burbujas o pueden que no den burbuja. Entonces, ese suelo, donde tú echas el suelo en agua con bicarbonato y sale burbujita, el suelo es ácido, porque los ácidos reaccionan con el bicarbonato y forman dióxido de carbono. Entonces, si hay ácido allí, reaccionan
con el bicarbonato y dan gases, dióxido de carbono, y hace la burbuja. Ahora, si el suelo más vinagre, ya echas vinagre puro y echas el suelo allí, lo revuelve bien y sale gas, entonces el suelo es alcalino. Porque el ácido acético del vinagre, si aquí hay álcalis o hidróxidos o lo que le dan las características alcalinas de acá, al mezclarlo con el ácido acético va a generar dióxido de carbono y da burbujas. Ahora, si las dos lo mezclas y ninguna de las dos te dio ácido, te dio burbuja, quiere decir que el suelo está más o menos neutro. ¿Ya? Este pues es más casero, menos confiable o menos específico más bien, pero tienes una idea de más o menos si el suelo está ácido, si está alcalino o si está más o menos neutro. Bueno, eso fue lo que ya leímos. Bueno, ahí hemos terminado esta parte de los tipos de cal y del pH. ¿Hay alguna pregunta referente a esa parte? No, hermano, yo no tengo pregunta. Tuve un problema con la conexión del internet realmente y no pude prestar atención mucho a lo que se refería sobre la cal, pero no se preocupe, yo voy a volver a mirar el video para poder entenderlo. Bueno, gracias. Veo hoy pocas personas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y hay mucha gente que se ha inscrito, que me escriben, bueno, no sé si es que, si el horario, o no sé, es que no veo que están acá. Inclusive aquí están varios que ya son antiguos. Una pregunta. Sí, sí, hermano. Bueno, con respecto a estos temas soy nueva. Ahora que estás explicando lo de la cal, esa misma cal es la que utilizan muchos para también echarle a las paredes. ¿O estamos hablando de diferentes? Y la Sí, otra es, ahí esa ya es un poquito más como cal, eh, la que se utiliza para pintar cuando ya tiene el agua, esa es cal apagada prácticamente. ok. La cal Y la, agrícola es específicamente, la venden para, la venden específicamente para la agricultura. ok, y la otra pregunta es, si uno realiza las pruebas caseras de pH, ¿qué cantidad se toma de tierra? O sea, ¿se tiene alguna especificación en los gramos o que sea No, la o misma? sea, usted echa la cantidad que usted tiene, usted coge, si lo va, depende del recipiente donde lo va a hacer, ¿no? Depende del recipiente. Usted puede hasta con un puñado de que coja en la mano, ya ahí puede hacer una prueba. Lo importante es que usted la disuelva en agua y quede, que cuando precipite quede por lo menos unos 2 dedos de agua de cuando usted la revolvió. El precipite debe quedar por lo menos como 2 dedos de agua por encima de la precipitación para uno mirar qué colores coge. O en este caso, pues el de la burbuja no es mucho lo que, como ahí se va a echar ese vinagre, bicarbonato de sodio en agua, ahí no importa tanto, lo importante es ver si hace burbuja o no hace. La Profe, que me entonces, refería era de la mano, era por ejemplo con el tema del repollo morado. profe, una pregunta. Por ejemplo, si uno necesita la cal para el terreno, ¿verdad? Para neutralizarlo, algo de eso.
La más recomendable que se debe comprar es la cal agrícola porque como tal ya está preparada para echar al terreno. Sí, digamos que usted no tiene más nada, pues busca cal agrícola. Pero si ya usted dice, bueno, yo necesito neutralizar, pero necesito que tengo deficiencia de fósforo, entonces busca el calcio. Ah, ok. Que necesito alcalinizar, pero está pobre en magnesio, entonces yo le echo cal dolomita. ¿Ya? La cal agrícola es como, digamos, le va a servir para neutralizar, pero las otras tienen otras ventajas, que además de neutralizar, hacen otras cosas, de acuerdo a las circunstancias. Y a la necesidad del Ejemplo, yo terreno. necesito, estoy en un terreno arcilloso y necesito rápido porque voy a sembrar, neutralizar esa acidez. Entonces, estoy en un terreno arcilloso y pobre en materia orgánica, no tiene materia orgánica. Uno automáticamente consigue la cal viva. Es más rápida, más fuerte y como no tiene materia orgánica no hay problema porque no va a dañarla porque no existe. Y neutraliza más rápido. Entonces, es de acuerdo a la necesidad. Pero si usted está así, que no sabe, coge la cal agrícola y que nada más simplemente neutraliza. Y su efecto, pues hay que echarla con tiempito también para que haga el efecto. Exacto. Mm. Ok, gracias, profe. Hermano, una pregunta. Digamos que yo voy a sembrar tomate y cuando estoy antes de sembrar, yo echo cal, pero no echo la cal para, para neutralizar la acidez, sino la he hecho para neutralizar los hongos o cualquier plaga que tenga ahí en la tierra. Eh, ¿Qué cal sería? No, no tanto de qué cal sería, sino ¿funcionaría para neutralizar los hongos, algún tipo de hongo, echar la cal? Bueno, el que es fungicida es el azufre. No tengo conocimiento que el calcio sea para neutralizar hongo. El que sí se utiliza para neutralizar, que tiene un efecto fungicida, es el azufre. ¿Ya? De pronto haga una limpieza en otras áreas, pero en cuanto a hongo, no tengo información de todo lo que he estudiado así, que lo tenga aquí presente, que la cal sirva para hongos. Hasta donde yo sé, ¿no? Puede ser que esté equivocado, que tenga un efecto para hongos, pero hasta donde lo sé, no he tenido esa información. Listo, hermano. Gracias, está bien. Gracias. Siempre que usted vaya a utilizar la cal, tenemos que saber, tener ideas, porque a veces lo utilizamos para otra cosa, pero me afecta el pH. Entonces, si yo tengo un suelo, digamos, neutro, y le echo cal, lo paso a alcalino. Y la planta que voy a sembrar no es de pH alcalino, sino de un pH ligeramente ácido o neutro, ya no me funciona la planta. Y uno dice, pero ¿por qué no me funcionó? Si siempre la siembro aquí y siempre da. Y ahora que le eché cal, no me dio. Porque pudo modificar el pH del pH que tenía, que era el adecuado para esa planta. Entonces, cada vez que usted va a echar el azufre al suelo o la cal, tiene que tener claro qué función va a cumplir allí y mirar también el pH que tiene el suelo, no sea que lo vayamos a modificar y cambiar y no nos sirva para la planta que vamos a sembrar. Hermano, otra pregunta, perdón. Ahí apareció una imagen donde decía, bueno, sí, el azufre sirve para neutralizar los hongos, pero es mucho más lento que, bueno, su acción es lenta. Creo que algo mencionaba acerca de echarla en otoño para que en primavera ya la tierra esté limpia. Necesariamente es así de largo el tiempo, digamos, yo siembro hoy día y me olvidé de aplicarle azufre a la tierra hace 2 meses atrás, digamos. Yo le puedo aplicar y si yo le aplico hoy día, estaría haciendo
su trabajo mientras la plantita va creciendo? Sí, puede, él va haciendo su trabajo, ¿no? Lo importante es que logre hacer su trabajo y le alcance a funcionar a la planta, que logre cambiar el pH que tiene. Por Listo, ejemplo, yo listo, gracias. acá, en cuanto a la cal, la utilizo mucho a veces. Inicialmente yo la mezclaba con el mismo abono. Yo mezclaba, por ejemplo, yo cuando llegué aquí apenas a practicar, yo cogía abono de monte, es decir, iba a la montaña y recogía ya el abono descompuesto y la revolvía con cal, ¿ya? Y lo echaba ahí y dejaba pasar 2 semanas y ya la sembraba y me daba. Pero pues era cal, pero ya el azufre ya tiene su accionar un poquito este, más lento. Entonces, hay que probar, uno también tiene que probar. No tengo experiencia con el azufre, como le digo, porque como siempre, uno aquí en Colombia, los ya que la mayoría de los terrenos son o ácidos o son neutros, pero casi nunca hemos utilizado azufre. Inclusive, hace muchos años cuando yo fui a Perú, yo iba viajando, iba como para Juliaca, si no estoy mal, y venía creo que de Lima, y uno pasa como por un desierto, o por un lugar así más o menos desértico, al lado de la costa, y yo veía bultos de azufre, y donde iban a sembrar, y era como algo desértico. Yo veía bultos de azufre y bultos de azufre, ¿para qué utilizarán el azufre? Cuando eso yo no tenía de pronto un conocimiento más amplio, o sí tenía el conocimiento, pero no le había prestado el tema del azufre. Yo pensaba que era como para hacer algún fumigo o algo. Pero después yo me di cuenta que ahí, en esa zona desértica, y creo que mostré algo de ese, una foto ahí, y aunque por ahí siembran en ciertas partes, utilizan el azufre para neutralizar la alcalinidad, porque son terrenos alcalinos. Pero en la particularidad, pues uno acá no lo ha utilizado, entonces yo no tengo así como esa experiencia para decirle, sí, y yo ya hice esto y me dio o no me dio, solamente pues tengo esa información que el echarlo con tiempo es mucho mejor que de pronto aplicarlo de una vez, porque hasta que neutralice, no lo puede hacer. No, la planta no. Hermano. Bueno, si no hay más preguntas, pregunten cualquier cosa, por sencillo que parezca, porque aquí a veces pues las personas se quedan calladas, no preguntan porque dicen, ¿será que será una pregunta muy elemental, muy simple? Aquí estamos para aprender, para compartir, y lo que usted diga, eso va a ayudar a la otra persona también a entender un poco más. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a comenzar otra parte. Déjeme entonces terminar aquí y déjeme buscar acá. Bueno, aquí hay algún comentario de cenizas. La ceniza también modifica el pH, se me olvidó colocarlo allí. La ceniza es rica en potasio, pero también tiene un efecto sobre el pH, ¿ya? Entonces, también ayuda a alcalinizar. Entonces, aquí creo que alguien colocó algo, entonces voy a colocarse aquí. Bueno, aquí dice, a mí me pasó,
pues con la ceniza le puse a las plantas y se me murieron todas. También hay que saberlo porque ella afecta el pH. Y entonces no puede absorber los nutrientes. El pH va a condicionar las situaciones o las condiciones del suelo para mejorar la absorción de los nutrientes por las raíces. Bueno, vamos a compartir ahora, vamos a mirar un poco la materia orgánica que a veces no se le presta atención. ¿Qué es la materia orgánica? Bueno, la materia orgánica es todo material de origen vegetal, bueno, de origen hasta animal, porque pues el estiércol es de origen animal, aunque es producto vegetal transformado por la vaca, por ejemplo, o el caballo, o la oveja. Inclusive un animal que se muere y se descompone, ahí esa es materia orgánica. Los términos, bueno, quería hacer una aclaración. Lo que pasa es que los términos orgánico e inorgánico son diferentes en la agricultura ecológica que en el aspecto de la química como tal. En química, una materia orgánica o un elemento orgánico es un derivado del carbón. El carbono, el átomo de carbono. Entonces, todos los compuestos que son ricos en carbono o todos los elementos o sustancias ricas en carbono se corresponde a la química orgánica. Y la química inorgánica son los minerales, simple y sencillamente. El aluminio, el potasio, el magnesio y todo eso. Entonces, a veces las personas que manejan la química, pues, se confunden cuando ya entramos a hablar de estos términos orgánicos e inorgánicos en el tema ecológico. Acá la materia orgánica es todo lo que sea de origen animal o vegetal. Más que todo, de origen animal o vegetal. Y ya lo inorgánico es lo que no sea de origen animal o vegetal, sino sintético. Más o menos es la manera que se utiliza, o sea, agricultura orgánica. ¿Ya? Porque hablan en el término orgánico muy diferente al término químico de la química normal. Entonces aquí cuando hablamos de materia orgánica vamos a hablar de desechos vegetales de origen vegetal o de origen animal. ¿Ya? Un animal que muere y se descompone por los microorganismos en el suelo es materia orgánica lo que hay allí. Entonces la materia orgánica mejora la estructura y la capa del cultivo del suelo. Entonces, un terreno que tiene mala estructura, que ya lo vimos, cuáles son los suelos que tienen mala estructura, esos que se le pegan en herramienta a usted cuando está trabajando, son pegajosos, se encharcan, no tienen facilidad de drenaje ni nada del agua. Entonces, los suelos, la materia orgánica, cuando tú le aplicas materia orgánica, mejora la estructura y la capa de cultivo del suelo se mejora. Mejora la aireación y la penetración del agua y retiene la humedad. Cuando yo llegué acá, la primera lección que aprendí de un campesino por acá de la región, ya murió él, un vecino, él me dijo, le voy a enseñar a sembrar papa. Y entonces acá aquí el árbol normal que hay por abundancia, que nace solo, aunque yo creo que ya no están haciendo porque ya cambió el clima, pero ahí están los árboles, son de un árbol que se llama arrayán. Entonces las hojas caen y las hojas caen en el piso y la gente lo recogía y la enterrábamos en la tierra. O sea, íbamos a sembrar y le echábamos esas hojas. Y esas hojas se van descomponiendo con mucha facilidad y cambiaba la estructura y la textura del suelo. Entonces, esa fue la primera lección que fui aprendiendo por acá en la región. Y esas hojas de arrayán, yo tengo un terreno bien pesado y cojo bultos de esas hojas, se lo agrego y lo revuelvo y lo
revuelvo y eso al mes, a los 2 meses, eso ya cambió totalmente hasta el color y la misma textura y la misma estructura, solamente con esa hoja. Quizás no he probado con otras hojas en otros lugares, ¿no? Porque uno trabaja como lo que uno trabaja con lo que tiene en el medio, pero hemos visto eso, cómo cambia automáticamente el suelo. Cada vez que yo voy a hacer una nueva era, en un lugar nuevo, yo cojo y busco esas hojas y ellas me van transformando el suelo. Y eso es materia orgánica, ¿no? Esa es materia orgánica. Entonces uno tiene que probar con la materia orgánica que tiene alrededor. La materia orgánica, como vimos, mejora la aireación, o sea, aumenta la porosidad del suelo, permite la penetración del agua para que escurra si tiene mal drenaje. Y también retiene la humedad. Esa materia orgánica retiene humedad. Permite que penetre el agua, pero también retiene humedad. Suministra humus. ¿El humus qué es? Es una sustancia de color café existente en suelo biológicamente activo. O sea, los microorganismos comienzan a descomponer la materia orgánica. El resultado de esa descomposición es el humus. Es una sustancia de color café, líquida generalmente, con el agua que se forma ahí se disuelve. Y eso es una sustancia, ese humus contiene sustancias, cationes nutritivos intercambiables con las raíces de las plantas. Se intercambia los iones que tiene la raíz, los intercambia con la materia orgánica. Entonces esos iones que van pasando para allá son nutrientes y van entrando a la planta. La materia orgánica también evita cambios bruscos de pH. Cambio brusco de pH los evita. Por si acaso llega una sustancia que puede modificar el pH, pero tiene materia orgánica, el cambio no es tan brusco. También la materia orgánica suministra carbono, que es una fuente de energía para los microorganismos del suelo. Entonces, ese carbono que está dentro de esa materia orgánica es energía para los microorganismos. Entonces, los microorganismos se la comen o la van descomponiendo ellos para obtener esa energía y a la vez esa descomposición a través de los microorganismos va originando humus. Y el humus es una sustancia de color café que tiene los nutrientes ahí que son intercambiables con las raíces de las plantas. También la materia orgánica suministra reserva de alimentos, particularmente aporta el nitrógeno y aporta el fósforo. ¿Ya? Entonces te va aportando también nutrientes que van quedando asimilables para la planta en la medida en que los microorganismos presentes en el suelo la descomponen. Y la materia orgánica promueve la diversidad de microorganismos del suelo. Y es muy importante, ahora cuando entremos al tema de los microorganismos en el suelo, son importantísimos que haya diversidad. Cuando no hay diversidad, sino que hay un predominio de uno sobre algunos otros, esos son los que generan entonces enfermedades. Pero mientras esté equilibrado los microorganismos en el suelo, de esa manera se va a permanecer la salubridad del suelo, la parte de salud del suelo. Dentro de la materia orgánica hay maneras de incorporar la materia orgánica en el suelo. O sea, ¿cómo la vamos a incorporar? Hay dos formas. Hay una que es abono verde, que ahorita vamos a ver, y abono orgánico de origen animal. Hay abono orgánico de origen animal, abono orgánico de origen vegetal, pero aquí estamos hablando ahora de abono verde. El abono verde es los arbences benéficas, lo que llaman la gente malezas como tal, pero esas malezas se pueden convertir en buenesas. Entonces, ese abono verde, que puede inclusive ser residuos de plantas que ha sembrado. Ese abono verde se corta verde y se echa sobre la tierra y él poco a poco se va incorporando. ¿Ya? No es muy utilizado, pero es un abono. Tenemos el abono orgánico de origen animal, que pueden ser los estiércoles de las plantas, ¿no? El estiércol de la planta
perdón, estiércol de las vacas, el estiércol de las gallinas, en este caso la gallinaza, y el estiércol vacuno, inclusive el estiércol equino, sino que el estiércol equino presenta el tema del tétano en algunas personas. Entonces, si la persona está cortada o tiene una herida y comienza a manipular el estiércol del caballo, le puede afectar quizás. Entonces, a veces no lo utilizan por eso. Mientras que el estiércol vacuno sí es más, menos no es peligroso. Aquí vamos a ver abonos de origen orgánico, abono orgánico de origen animal. Tenemos estiércoles, el del caballo, el vacuno, vacas, toros. Bueno, aquí colocaron el cerdo, pero nosotros no manejamos el tema del cerdo. La oveja, la gallina. Entonces vemos estiércoles en 1000 kilos. En el del caballo hay porcentaje de nitrógeno en kilos, 6.7. 6.7 kilos en 1000 kilos de estiércol de caballo. De nitrógeno, hay porcentaje de fósforo en kilos, 2,8. Porcentaje de potasio en kilos, 7.2. Y así cada uno tiene sus valores aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tabla? Tú miras cuáles son los que tienen más nitrógeno, ¿ya? Este tiene 6.7, el vacuno 3.4, el cerdo 4.8, oveja 8.2, la gallina, o sea, el estiércol de gallina, tiene 15% de nitrógeno en kilos, ¿ya? Entonces, si tú miras acá, el que más tiene nitrógeno es la gallinaza. Y por eso la gente utiliza mucho la gallinaza, porque tiene más nivel de nitrógeno. En cuanto a fósforo, ves del caballo 2.8, vacuno 1,3, cerdo 2.1, oveja 2.1, gallinaza 10. Entonces, el valor de la gallinaza en fósforo es mucho más alto que la de los otros que están acá. En cuanto a potasio, 7.2 caballos, 3.5 vacuno, cerdo 6, oveja 8,4 y gallina 4. Entonces, en cuanto a potasio, la gallinaza sí está más por debajo que los otros. Aquí en este caso el del caballo, el de la oveja tiene 8.4 y tiene 8.2 de nitrógeno. O sea, este es un valor que también lo busca mucho la oveja o cabra. Aquí le dicen, por acá dicen la caprinaza. Caprinaza, o sea, el estiércol de caprinos, o sea, que vienen siendo cabras, igualmente oveja, porque también tiene un buen porcentaje de nitrógeno, pero también tiene un buen porcentaje de potasio y aquí de fósforo sí tiene menos. De todas maneras, el de vaca también es bueno para hacerlo. Entonces, como ustedes ven, ahí nos aportan los tres elementos principales, nitrógeno, fósforo y potasio. En los abonos, usted va a notar que los abonos químicos traen el nombre y tienen 3 numeritos, en la mayoría, 3 números. Y a veces, por ejemplo, viene 15, 15 y 15. Ese es el porcentaje. El primero es el nitrógeno, el segundo es el fósforo y el tercero es el potasio. Entonces dice 15, 15, ese se llama el triple 15. Tiene el mismo porcentaje, 15% de nitrógeno, 15 de potasio, de fósforo y 15 de potasio. Entonces se llama triple 15 porque tiene la misma cantidad de los tres. Es el que en la agricultura convencional es el más comprado, es el más utilizado, porque pues viene como equilibrado las tres, ¿ya? Entonces por eso utilizan eso. Acá como para que sepamos esos numeritos que significan en el abono químico. Que también aquí en los estiércoles de origen animal vienen también sus valores. La manera de incorporar la materia orgánica en el suelo, además de la cantidad de nutrientes que pueden tener los diferentes estiércoles y materiales utilizados, es muy importante tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno, siendo la mezcla ideal de 35 partes de carbono y 1 parte de nitrógeno.
Este es un punto importante en el tema de la materia orgánica, especialmente cuando vamos a preparar los abonos, ¿ya? Como el abono se prepara con materia orgánica, hay que tener en cuenta este punto, se llama relación carbono-nitrógeno. La mezcla ideal es de 35 partes de carbono y una parte de nitrógeno. Entonces, hay que tener en cuenta que además de la cantidad de nutrientes que puede tener los diferentes estiércoles y los materiales utilizados, es muy importante tener en cuenta, utilizados para hacer un abono, tener en cuenta esto y que lo vamos a tener muy pendiente. Relación carbono-nitrógeno. La mezcla ideal es 35 partes de carbono y una parte de nitrógeno. Entonces, cuando tenemos esta mezcla, 35 partes de carbono y una parte de nitrógeno, el carbono brinda unas óptimas condiciones de temperatura y humedad para la descomposición de la materia orgánica. Cuando uno va a hacer un compost, tiene que tener en cuenta esta relación de la relación carbono-nitrógeno. Después lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta relación en nuestro compost de 35 partes de carbono y una parte de nitrógeno, el carbono brinda unas óptimas condiciones de temperatura, de humedad, para que se descomponga la materia orgánica. Aquí vemos unos materiales y su relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, tenemos el material de este lado, estiércol vacuno, de cabra, gallina, cerdo, caballo, residuos de frijol, acerrín de madera, cacota de cacao, o sea, lo que cubre la semilla de cacao, el papel, que también es un buen abono, el papel normal que nosotros utilizamos, resto de frutas y bagazo de caña. Entonces miren la relación carbono-nitrógeno. El estiércol de vacuno, o sea, de vaca, es 22:1, 22 de carbono y 1 de nitrógeno. Estiércol de cabra, 15 de carbono, 1 de nitrógeno. O sea, por cada 1 de nitrógeno hay 15 de carbono. Aquí estiércol de gallina, 10:1, estiércol de cerdo, 10:1, estiércol de caballo, 29:1, residuo de frijol, 32:1, acerrín de madera, 865:1, papel, 171, resto de fruta, 35:1, bagazo de caña, 32:1. Entonces, la relación ideal es de 35:1. En este cuadro que tenemos aquí, el que tiene esa función o esa proporción es el resto de fruta, o sea, las cáscaras de la fruta, las frutas que usted va a descomponer. Por eso esto se descompone idealmente. Los restos de fruta son los que más se descomponen normalmente con mayor facilidad. Pero si usted va a coger acerrín de madera, que lo vamos a utilizar en algunos abonos, eso para descomponerse se demora muchísimo, porque la relación carbono-nitrógeno es 865 átomos de carbono por un átomo de nitrógeno. Entonces, entre más sea larga la relación, más se demora en descomponerse. Y tenemos los demás que tenemos aquí. Entonces, esto lo vamos a ver mucho ahora cuando vayamos a preparar el abono. Ahora, y ya acabamos esta parte. Después vamos a ahondar un poquito más esta relación carbono-nitrógeno. Bueno, aquí lo que queríamos enfatizar es lo siguiente, que usted en nosotros estamos mirando que para hacer agricultura hay muchos factores a analizar, muchos factores para que te dé la mejor producción. Ya hemos analizado el tipo de textura, la estructura. Cada planta en particular tiene un tipo de textura y de estructura que es la que mejor va a dar.
Entonces yo voy a sembrar una planta en una estructura que no es la de ella y que es muy lejana, y yo la siembro pensando que me va a dar, porque así ha sucedido. Usted va, hay hermanos que le ha pasado lo siguiente, van al campo, ¿verdad? Van un hermano a prepararse, y el hermano les enseña a sembrar, y él viene contento porque él sembró allá y dieron las cosas, y eso era una cosa maravillosa, como en esa tierra yo sembraba y así no tenía que hacer esto. Y cuando él ya compra la de él y encuentra que es una textura y una estructura diferente y comienza a hacer lo mismo que hizo allá, no le va a dar nada, porque quizás esa textura y esa estructura no era. A mí me pasó. Yo estuve en un lugar donde nada más era con un palito, hacíamos un huequito, tirábamos la semilla, ahí con el pie le tapaba uno eso y listo. Bueno, había que limpiar, después aporcar y recoger. Y yo llego aquí donde estoy yo acá y desde el inicio, desde que comencé con el palito, me retiñó y no entraba ni siquiera el palo ahí. Ya, entonces, ahora tuve una experiencia con uno de mis nietos que vino, él vivió aquí cuando niño, después ya Paola se fue y ya pues se fue a otra finca por allá. Y él se había olvidado ya de acá, de cómo era aquí. Y cuando fuimos a trabajar, me dijo, uy, abuelo, esta tierra sí es, no, qué cosa tan dura. Allá donde estoy yo no es así. Entonces dijo, no, aquí sí hay que tener uno, pero fuerza para trabajar en esta tierra. No es nada de nada parecido. Entonces, él ahora que se fue, salió valorando más la tierra donde está, porque aquí vio que no era la misma gracia. ¿Cuánto nos demoramos sembrando unas matas de yucas? Me dijo, no, la diferencia es muy difícil. ¿Cuánto siembro de yuca yo en la finca para lo que sembramos acá? Porque acá hay que elaborar diferente. Entonces, así sucede. La gente cree que como fue un lugar, la textura y la estructura del suelo y salió, compró la finca y no sabe ni qué tipo de estructura, ni textura, ni pH. Y cuando llega ahí, nada que ver con donde estaba. Y solamente aprendió algunos métodos que allá sí dan, pero que acá no. Y bueno, el Señor le permite a cada uno, a mí me permitió aquí, en lo más difícil, por decirlo así, no, y encontrar lugares más difíciles, porque hay lugares que es pura piedra. Por lo menos acá yo no encuentro piedra, pero en otros lugares que es pura piedra, que yo he estado, que toca colar con cernir todas esas piedras para que vaya saliendo un poquito de tierra y ahí poder sembrar unas hortalizas. Y eso sí es más duro para trabajar. En un lugar que yo estuve por ahí en Venezuela, tocaba era colar para poder sembrar verduras, porque en ese poco de piedra las raíces de una lechuga no van a dar. Entonces, todos los sitios hay que tener en cuenta eso. Entonces, teniendo en cuenta la estructura, usted llega a un lugar, enseguida, mire, textura, en cuanto solo al suelo, ¿no? Porque hay que mirar el clima, hay que mirar la humedad relativa, porque hay gente que llega y no sabe ni qué es humedad relativa, y a veces la humedad relativa es sumamente altísima. Y usted ve el lugar muy bonito y todo, pero la humedad relativa, que es la cantidad de agua que hay en la atmósfera o en el aire en que usted está transpirando, es altísima. Y eso genera mucha plaga. O sea, ciertas condiciones afectan para el desarrollo de ciertas plagas. Y entonces después el lío es con la cantidad de plagas que le llega. Entonces, todos esos detalles hay, pero estamos hablando solamente del suelo. Entonces, usted tiene que mirar textura, estructura del suelo, el pH, la materia orgánica, qué cantidad de materia orgánica tiene. Ayer, en la clase pasada, vimos una experiencia donde podíamos medir más o menos, tener idea qué cantidad de materia orgánica puede tener el suelo que yo tengo, si tiene nula o no tiene, no tiene nada o tiene cierta cantidad. Y también ahora estábamos mirando pues el tema del pH, tenerlo en cuenta, y la materia orgánica que estuvimos conversando hoy de eso y que es importante. Si no tiene materia orgánica, incorpórelo. Incorpore, puede ser con hojas secas,
también especialmente hojas secas, las pueden incorporar en el suelo donde lo va a sembrar. Puede ser en el hueco donde usted hace o en la era que va a formar. Vamos a ver cómo se hace una era, cómo se hacen los huecos, cómo se hacen todo eso. Ahí puedes incorporando también materia orgánica. La materia orgánica es la comida de los microorganismos. ¿Ya? Entonces, hay una agricultura que se llama agricultura microbiológica. Ellos, todo es puro microorganismo, preparación de microorganismos. Los microorganismos hacen todo, hacen el control de sanidad, de salud, de que no haya microorganismos patógenos. Los microorganismos ayudan a la descomposición de la materia orgánica y a la asimilación o la disponibilidad de los nutrientes hacia las raíces. Entonces los microorganismos son fundamentales. Entonces usted tiene que ver, bueno, ¿y qué microorganismos? Si es una tierra que tiene buenos microorganismos o tiene pocos microorganismos. Si tiene poco, pues ¿cómo vamos a equilibrar eso? Esa microbiota edáfica, podemos decirlo así. Edáfica quiere decir tierra, suelo. Y microbiota, pues, es el contenido de microorganismos. Así como tenemos microbiota humana, también está la microbiota edáfica a nivel de suelo. Entonces, tienes que mirar, en el suelo hay que mirar todos esos aspectos. Lo repito, la estructura, la textura, el pH, cantidad de materia orgánica y el tema de los microorganismos, que creo que es el que voy a presentar ahora. Bueno, ¿hay alguna pregunta en cuanto al tema de la materia orgánica? El hermano Felipe aquí colocó una pregunta, pero no sé, no la colocó. Hermano, ¿cómo está? Hermano, es que sí tenía la pregunta. Ahí usted mostró un cuadro de nitrógeno, potasio y fósforo del porcentaje el porcentaje de nitrógeno, potasio y fósforo en en la materia orgánica de los animales. Mi pregunta es, vi que la materia orgánica de la gallinaza creo que era la más alta. ¿Eso afectaría al pH, cierto? No, no lo afecta por los nutrientes, ¿ya? Pero cualquier tipo de abono afecta también el pH. ¿Por qué? Porque los estiércoles dan un pH ácido y los de origen vegetal dan un pH, perdón, los estiércoles dan un pH alcalino, los estiércoles. Los abonos hechos de estiércoles, los abonos ya preparados, de hecho de estiércoles dan un pH alcalino. Los abonos de materia de origen vegetal dan un pH más que todo ácido. Entonces hay personas que yo las he visto que hacen abonos solo de desechos de cocina, por ejemplo. Hacen su abono, solamente los desechos de cocina, y ya se descompuso, se quedó abono, dan tendencia ácida. Entonces van a un suelo, abonan con eso, y resulta que el pH de ahí era neutro. O de pronto de pronto era ácido, ¿verdad? Y le echó ese abono de desechos de cocina que da un pH ácido. Entonces lo puso más ácido. Cuando él va a sembrar, no le dio la planta. Pero dijo, bueno, si sin abono me daba. Y crecían las plantas, de pronto no muy grandes, pero daba. Pero ahora que le echo el abono que acabo de hacer, no dio nada. ¿Por qué? Porque el tipo de pH que tenía ese abono era ácido. Y si él tenía un suelo ligeramente ácido y le echó eso, lo puso más ácido. Lo mismo ocurre con el abono solamente hecho de estiércol. Por lo menos acá donde nosotros, si hacemos un abono
de solo estiércol no tenemos problema, porque el abono de estiércoles tiene tendencia a la alcalinidad. Pero como acá el terreno es ácido, cuando yo echo el abono de estiércol, que es alcalino, neutraliza esa acidez y me lo pone más o menos neutro. Y me da bien un abono solo hecho eso. Por eso vamos a hacer abonos neutros. El abono neutro es un abono que sea ácido o alcalino o lo que esté, no le cambia el pH. Entonces, vamos a hacer abonos neutros. Y ya saben que si un abono solo es de estiércoles, es alcalino, ¿qué le puedo utilizar? Lo puedo utilizar, le puede servir en un terreno ácido para buscar la neutralidad. Y el abono hecho de solo vegetales, de desechos vegetales o de hojas y todo eso, por eso hay gente que no le sirve ese abono porque él le cambia el pH. Y depende también del tipo de hojas. Por ejemplo, usted coge hojas de eucalipto que tienen aceite, hojas de pino, y hacer una con eso, eso no le funciona a nada, porque inclusive donde usted ve que caen hojas de pino, ahí abajo no crece nada, ni maleza crece por el aceite que tiene, igualmente donde las hojas de eucalipto. Entonces, todos esos detalles hay que saber, qué tipo de hojas tengo que coger para hacer abono, para incorporarlo. Yo puedo incorporar el terreno, la materia orgánica, pero tengo que tener pendiente qué tipo de pH tiene y si le tengo otros correctores de pH como la cal o, o el azufre. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de microorganismos. Fue una pregunta, disculpe, antes de que pase el siguiente tema. Sí, hermano. Por acá he escuchado a hermanos ¿Usted está que dónde, hermano? Perdón. estoy acá en Antioquia, Ocorno, Antioquia. Ajá. Cocorná. Eh, sí, bueno, ahora usted dio un dato importante y es Sí. con respecto a la humedad relativa, ¿cierto? Que donde hay bastante humedad relativa, pues es tendiente a que haya bastante plaga, ya. Y efectivamente, bueno, acá soy nueva en esto, pero gracias a Dios por la sabiduría que le da a usted en estos temas, estoy allí eh, captando ideas. Y bueno, aquí en la finca hay unos palos de aguacate, ya, pero dicen que tiene plaga, o sea, tiene así, eh, y pues lo relaciona ahora que es por medio de la humedad relativa. Uno puede preparar la tierra o hacer algún proceso en la tierra, cosa de que la humedad relativa no afecte tanto al cultivo. Y otra cosita, hermano, y es con respecto a la manera de uno realizar esa preparación de la materia orgánica. Ejemplo, si uno lo quiere, si uno acumula los desechos de la cocina, los residuos así vegetales, ¿cuál es la manera correcta de uno preparar un abono? Ya porque he escuchado a un hermano de que él lo hace y le echa ceniza y le Ujú. echa cal y lo revuelve con, le llaman moñiga. Bueno, el desecho del estiércol, ya. Sí, Boñiga. Pero no sé si es que está utilizando mucha cosa, porque sí sé que no hacen estudio de suelo ni no creo que lo hagan, Bueno, nosotros vamos aquí a preparar varios tipos de abono, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver cómo hacer los abonos, cómo lograr mantener el equilibrio. Por ejemplo, si usted hace un abono solo de desechos de cocina, que van a dar, hablando de desechos de cocina, pues vegetales, ¿no? No de pronto de origen animal.
sino vegetales, le va a dar un abono ácido. Yo eso lo puedo mezclar con ceniza. La ceniza es alcalina, ¿ya? O la cal. En la preparación yo puedo echarle ceniza o le puedo echar cal. Ahí estoy neutralizando porque la ceniza y la cal son alcalinas. El otro es ácido, entonces al mezclarlo me puede dar un pH neutro. Pero si solamente lo hago con el desecho de origen animal, entonces, perdón, de origen vegetal, solamente me va a dar un pH ácido. Y de esa manera pues lo puedo utilizar y no me va a afectar el pH si no lo necesito modificar. Porque uno tiene que saber eso. Si el pH que voy a utilizar es el correcto para la planta o el que tengo allí en la finca, pues yo tengo que utilizar cosas que no me alteren el pH. Pero si el pH lo tengo que cambiar, el abono que yo voy a aplicar me puede ayudar a cambiarlo al punto que se quiere. Entonces, eso lo vamos a aprender a hacer diferentes tipos de abono de acuerdo a las necesidades. Pero como dice la hermana, mire, está aplicando desecho de cocina, estiércoles de animales, ahí está mezclando los dos, el uno alcalino y el otro ácido. Entonces puede darnos un abono neutro, que es lo que se busca, que no me afecte el pH para nada, sino que el pH lo arreglo pues o con cal o con ceniza o con azufre, depende de la circunstancia. Y que cuando yo eche en mi abono yo vaya tranquilo de que no me va a afectar el pH para nada, no me lo va a variar. Ahora, si yo lo quiero variar con el abono, pues yo ya voy consciente de qué tipo de pH lleva el abono, si lo hago ácido o lo hago alcalino, para poder variar el terreno. Aquí lo que queremos es que estén pendientes de eso, ya de que el tipo de abono puede variar el pH del suelo y por eso hay gente que mete cierto abono, bueno, y ahora salió peor la planta. Antes, cuando no le echaba abono, daba mejor que ahora que le echaba abono. Pero puede ser que ese tipo de abono tiene un pH que, o sí, un pH que va a modificar el pH que donde vas a echar en el suelo. Bueno, la pregunta era que si podemos hacer algo en el suelo. Bueno, en el suelo, o sea, cuando veamos el tema de los insectos, perdón, de los insectos, no, de los microorganismos, cuando veamos las plagas, entonces vamos a estudiar 3 elementos para que una plaga se desarrolle. Y entonces tenemos que cambiar son los elementos. Entonces, donde la humedad relativa, para cambiar la humedad relativa se utilizan los invernaderos. Ya, los invernaderos son para cambiar la humedad relativa, porque es en el ambiente, en el suelo no podemos hacer nada. Lo que podemos es fortalecer la planta en su aspecto, bueno, la planta no tiene sistema inmunológico, pero en la capacidad de la resistencia de la planta, sí la podemos modificar con el tipo de suelo, ya, nutritivo. Con la parte nutritiva cambia la capacidad, eso se llama la trofobiosis. La trofobiosis es la enseñanza o la doctrina de que la capacidad de defensa, de defenderse una planta de una bacteria, un virus, un hongo, depende de la nutrición que tiene. Y vamos a ver cómo el abono químico debilita la fortaleza de la planta y el abono orgánico bien hecho fortalece eso. Entonces, lo que podemos en el suelo es aumentar la capacidad de defenderse de la planta de los microorganismos patógenos o dañinos. Pero ya el aspecto de la humedad relativa, entonces eso se puede modificar bueno, una de las técnicas que se utiliza es el invernadero. Bueno, después vamos a hablar sobre todas las plagas y cómo controlarlas, todo, pero ahí vamos ya, que era la pregunta que si en el suelo podíamos hacer algo para la humedad relativa. No, pero sí para fortalecer a la planta porque los microorganismos pueden estar allí, los microorganismos dañinos pueden estar ahí años. Y cambió el clima, cambió la humedad relativa y los dispara. Entonces necesitamos 3 cosas: que la planta sea susceptible al microorganismo, que esté el microorganismo ahí presente y que el clima y la humedad relativa sean la adecuada para despertar el accionar de ese microorganismo. Ok,
Ok, profe. Bueno, Gracias. vamos a entrar aquí a los microorganismos. Bueno, yo sé que de pronto para ustedes, bueno, para algunos, eh, parece muy complicado sembrar, pero por eso ya está hasta una carrera. Ahí estudia la gente todo esto. Eh, entonces hay que conocer. De pronto usted está en un lugar donde todo se da sin hacer tanto, pero porque tiene todas las condiciones. La textura, la estructura, el pH, los microorganismos, materia orgánica. Y sencillamente usted nada más mete y ahí solito se va dando. Casi no le cae plaga. Hay lugares que son así, pero hay otros lugares que cada uno lo mira de sus perspectivas, de sus objetivos. Para mí, llegar a un lugar diferente donde yo estuve, la única diferencia es que aquí había agua, allá donde yo estaba no había agua. Y allá, pues el agua dependía del aire, bueno, del agua que viene del cielo. Entonces, miremos aquí los microorganismos. Hay microorganismos en el aire, en el ambiente, hay microorganismos en el suelo, pero aquí vamos a especializar en este momento en los microorganismos del suelo. Aquí vemos esta foto, pues, está de microorganismos. Pueden ser benéficos o pueden ser maléficos. Los microorganismos, ellos contribuyen a la trituración, la descomposición de la materia orgánica. Entonces, la comida de los microorganismos, en otras partes, es la materia orgánica. Entonces, tienen que convivir los dos, materia orgánica y microorganismos. De nada sirve meter materia orgánica si no tenemos microorganismos, porque los microorganismos son los que van a descomponer la materia orgánica. Y a la vez, no podemos tener microorganismos sin materia orgánica, porque esa es la comida de ellos. Entonces, los microorganismos, ellos contribuyen a esa trituración, a esa descomposición de la materia orgánica, transformando sus componentes en nutrientes disponibles. Entonces, yo puedo tener, digamos, una cáscara de mango. Esa cáscara de mango tiene nutrientes. Pero si usted coloca esa cáscara de mango allí, en una mata, en una planta, esos nutrientes no están disponibles para la planta. Están en enlaces que están allí y la planta no los puede absorber. Entonces, ¿quién tiene que aparecer? Aparecen los microorganismos. Ellos cogen, descomponen, trituran esa cáscara de mango y la vuelven humus o tierrita, y ya ahí sí los nutrientes que están en esa cáscara ya ahora sí quedan disponibles para la planta. Entonces, ya disponibles para las raíces de las plantas, y fabrican ese humus, que es un líquido marrón que contiene esos nutrientes que están intercambiables. Intercambiable quiere decir que las raíces le pasan nutrientes allá y del humus pasan nutrientes que son los que van a absorber la planta para su producción. Entonces, el humus que fabrican, el humus, que es el líquido marrón que sale de la descomposición de la materia orgánica por los microorganismos, ellos mejoran la estructura del suelo. Ya ustedes saben qué es estructura. Mejoran la estructura del suelo, contienen numerosas sustancias que contribuyen al crecimiento de los cultivos. Por ejemplo, ese humus tiene fitohormonas de crecimiento, hacen que crezca la planta con más fortaleza. Y también él contribuye a las defensas de las plantas frente al ataque de plagas y enfermedades. O sea, los microorganismos tienen sus policías que controlan a los microorganismos maléficos. Cuando los microorganismos benéficos mueren, que eso es lo que trae el abono, los venenos, los abonos químicos, todo eso va matando los microorganismos, y entonces los benéficos, entonces por ahí queda alguno, se reproduce demasiado y se transforma en maléfico. Pero mientras hay un equilibrio entre todos los microorganismos, entonces no hay problema. Pero cuando hay un desequilibrio en esa microbiota edáfica del suelo,
cuando hay un sobrecrecimiento de uno, él comienza a hacer daño. Igual que pasa en el cuerpo humano. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos la Candida albicans, un hongo, por ejemplo. Él es un habitante normal de nuestro cuerpo, pero cuando hay un desequilibrio, entonces hay un sobrecrecimiento de ese hongo y ya viene el daño que hace. Igualmente ocurre en el suelo. Entonces, vuelvo y repito, hay una agricultura microbiológica, solamente trabajan con microorganismos. Ellos en materia orgánica y fabrican, desarrollan cepas de microorganismos y lo aplican al suelo, controlan todo, controlan la nutrición, controlan las defensas de la planta, tanto a nivel aéreo como a nivel edáfico del suelo, todo lo controlan. Entonces, ese es un tipo de agricultura microbiológica. Y nosotros podemos incorporar todos esos tipos de agricultura porque a veces nada más se enfocan en un solo punto, pero es muy eficaz. Entonces, partimos del concepto de que en cada gramo de suelo hay millones de bacterias, hongos, algas, actinomicetos, levaduras y virus. Hay 20 millones de bacterias, 700.000 actinomicetos, 600.000 hongos, 50.000 algas y 30.000 protozoos en cada gramo de suelo. Los microorganismos degradan y descomponen la celulosa presente en las materias vegetales. ¿Qué más hacen los microorganismos? Fijan nitrógeno atmosférico del suelo. Entonces, esa es una manera para usted poder nutrir la planta. En el ambiente, en el aire, hay nitrógeno. Y hay bacterias nitrificantes, bacterias que capturan el nitrógeno del aire y lo introducen en las raíces de las plantas. ¿Ya? Entonces, ahí usted está ganando en el tema nutricional. Si tiene bacterias nitrificantes o bacterias fijadoras de nitrógeno. Y el nitrógeno es uno de los fundamentales, el que le da el color verde a la planta, el grueso y todo lo que es la parte física de la planta. También hace un reciclaje de nutrientes. Los microorganismos solubilizan los minerales tales como el fósforo, potasio, cobalto, para que sean más asimilables por las plantas. Sintetizan proteínas también allí los microorganismos. Sus heces, por decirlo así, las defecaciones, podemos decirlo así, son sustancias simples, fáciles de asimilar por las plantas, donde vienen los nutrientes. Sintetizan y segregan también antibióticos, ¿ya? O sea, que ayudan a combatir alguna infección por bacterias. Su desarrollo es, crecen, se reproducen y mueren rápidamente en un corto tiempo y se convierten en elementos nutritivos para la vida vegetal también. Los microorganismos del suelo requieren un ambiente sano, libre de sustancias tóxicas, extrema humedad, o sea, que la humedad no sea extrema porque también les afecta, y una temperatura ideal para ellos poder desarrollarse. Y así se obtiene un desarrollo óptimo. La escasez de los microorganismos provoca pérdida del suelo. O sea, si no hay microorganismos en el suelo, es un suelo muerto, no hay vida. Es fundamental para la nutrición, para la disponibilidad de los nutrientes, para la descomposición de la materia orgánica. Es fundamental. Y todo esto lo cual nos lleva al empobrecimiento y la deficiencia de micro y macronutrientes también. Cuando tenemos una deficiencia de micronutrientes, aunque tengamos los macronutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio. Los micronutrientes son los demás, magnesio, calcio, hierro, molibdeno, azufre. Cuando tenemos una deficiencia de micronutrientes, aunque tengamos los macronutrientes, puede limitar el crecimiento de las plantas y nos podemos encontrar con ciertas dificultades, como que sin cobalto, por ejemplo, y molibdeno no actúan las bacterias Rhizobium que fijan nitrógeno. Los Rhizobium son esas bacterias nitrificantes que fijan el nitrógeno del suelo. Entonces, si no hay cobalto y molibdeno, no puede actuar esas bacterias. Entonces, es fundamental
que estén esos microorganismos allí. Deficiencia de zinc afecta 400 procesos enzimáticos para sintetizar proteínas. Y de pronto ese zinc no es asimilable para la planta porque no ha sido pasado por el proceso de los microorganismos. El molibdeno, el manganeso, el yodo, el cobalto, el magnesio son activadores de las enzimas que intervienen en la formación de la cadena de proteínas en las plantas. Entonces, estos microelementos que deben estar en el suelo pueden estar presentes, pero si no están, estas bacterias, estos microorganismos, no las hacen asimilables para la planta. Tenemos la bacteria Rhizobium, esta que nombramos ahorita. Ellas son las que participan en la fijación simbiótica de nitrógeno en leguminosas. Las leguminosas como el frijol, el garbanzo, la lenteja, la soya, ellas tienen esas bacterias si están en el suelo, ¿no? Los Rhizobium son las que le fijan, están fijando nitrógeno aquí en esta raíz. Tenemos las pseudomonas. Algunas especies funcionan como bacterias promotoras del crecimiento y como bacterias epifíticas, que son habitantes normales del suelo. Los bacillus, la mayoría trabajan en la degradación de la materia orgánica por su capacidad de formación de esporas. Son más resistentes a condiciones adversas que otros organismos. Como ya hacen sus esporas, entonces se protegen en condiciones adversas. También son importantes en la producción de sustancias antibióticas. Por eso tenemos el Bacillus subtilis. Ya el Bacillus subtilis produce sustancias antibióticas que protegen a las plantas del ataque de otros microorganismos patógenos. Ahí tenemos, ustedes van a escuchar este Bacillus subtilis cada vez que estemos haciendo tratamientos para una enfermedad de una bacteria determinada, van a escuchar muy comúnmente Bacillus subtilis. Ese pues ya lo venden comercialmente, uno también lo puede reproducir, pero pues ya lo venden en tiendas ecológicas, ¿ya? Nos ayuda a, cuando veamos enfermedades, vamos a ver allí a él. Tenemos el Bacillus thuringiensis, ha sido empleado en preparados comerciales como agente en el control de especies de lepidópteros, que son mariposas. O sea, todo lo que son gusanos que se transforman en mariposa, el Bacillus thuringiensis es el de primera línea para utilizar y es una bacteria. Tenemos hongos como el Penicillium aspergillus, el Trichoderma, que participan en los procesos de degradación y mineralización de la materia orgánica. El Trichoderma además cumple funciones como control biológico de otros hongos fitopatógenos. Entonces, ese también lo van a escuchar mucho. Trichoderma, el Trichoderma es un hongo que controla otros hongos maléficos. Tenemos otro hongo que es el Actinomycetes del género Streptomycetes, Griseoviridis, también de algunos hongos fitopatógenos de suelo, también controlan. Las micorrizas también son muy conocidas, son mico es hongo, risa raíz, hacen una unión simbiótica, son unos hongos que se pegan. Simbiótica quiere decir que se pegan en la raíz, el hongo se pega en la raíz y el hongo le aporta nutrientes a la raíz, a la planta, y también come de allí. Entonces, las micorrizas son hongos que cumplen importante papel en la solubilización de elementos nutritivos como el fósforo para la planta, así como para la protección contra parásitos radiculares. Parásitos que vienen a parasitar en las raíces. Ya la micorriza, si está en raíces, ella está parasitando, pero no parasitando, sino en unión simbiótica. Ella le aporta, ese hongo le aporta a la raíz y la raíz le aporta a él. Entonces están los dos compartiendo. Mientras que los parásitos llegan solamente a chuparle la raíz y no aportan nada y acaban con la planta. Entonces, primero, esa es una de las maneras para evitar que le lleguen hongos, parásitos, bacterias dañinas a sus plantas. Si usted coloniza primero con estos microorganismos benéficos, ellos se apoderan del terreno y no dejan entrar a los dañinos. Entonces, es vital el tema de los microorganismos. Aquí vamos a hacer mucho énfasis en eso, porque al igual que la salud humana, hay que prevenir. Entonces, ahí vamos a mirar todo eso.
Déjeme ver cuánto tiempo tengo. Ya se me está acabando el tiempo. Pero yo creo que vamos a hacer algo aquí como para terminar. O no, mejor, ahí se me da un tiempo, pues yo voy a dejarlo aquí para que en la próxima clase vamos a hacer análisis casero de microbiológico del suelo. O sea, cómo saber qué tipo de microorganismo tengo yo en mi suelo. Si tengo de los benéficos, si tengo de los maléficos, por lo menos tener una idea. Lo ideal es el análisis microbiológico de laboratorio, ¿ya? Él sí le especifica bien porque pues, para eso estudiaron, para eso están preparados para hacer sus análisis ya microbiológicos. Entonces, él le indica cuáles tiene y usted ya pues con el conocimiento que va adquiriendo sabe si son de los buenos o son de los malos, si está bien poblado o está mal poblado. Pero también podemos hacer un análisis casero microbiológico del suelo, de algunos microorganismos, para nosotros tener una idea cómo estamos nosotros con nuestro suelo. Bueno, ¿hay alguna pregunta específicamente aquí de esta? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta, no sé si se relacione con eso, pero es una inquietud que vi en una finca que fui a visitar hace unos 15 días. Y allá todas las plantas se están llenando de un gusano negro. Y ese gusano les come toda la hoja y está matando los árboles. ¿Algo tiene que ver eso con el suelo o con qué? Bueno, ese es un gusano, tiene que ser de un tipo de mariposa o de palomilla, que son las que están ahí. Entonces, primero, una de las partes principales es, bueno, eso es explicarle, eso lo vamos a estudiar cuando hagamos las plagas. Lo que había dicho ya de la trofobiosis, que es que las plantas, de pronto, el tipo de abono que tienen, favorece, hay dos procesos que se llaman la proteólisis y la proteosíntesis. La proteólisis es el rompimiento de proteínas y la proteosíntesis es la síntesis o elaboración de proteínas. Cuando la planta está elaborando proteínas, construyendo proteínas, el ataque de las plagas es mucho más difícil. Cuando está en fase de proteólisis, rompimiento de proteínas, ahí es fácil el ataque de las plantas porque están ya las proteínas rotas y están los aminoácidos, que es la comida. En la proteosíntesis, que está elaborando proteínas, no es fácil el ataque. La planta tiene en dos fases de la planta hay proteólisis, o sea, rompimiento de proteínas, que es en la germinación y en la floración. En otras palabras, el ataque más fácil de plagas debe ser en la germinación y en esos primeros inicios que está germinando o en la floración, en un proceso normal. En el otro proceso ya debe ser proteosíntesis y ahí el ataque debe ser mucho menor. Cuando se utiliza abono químico, el abono químico genera que la planta esté constantemente en proteólisis, en rompimiento de eso, y por eso es más atacable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, no sabemos las condiciones de allá, cuál tipo de abono, qué situación tiene, pero hay que abonar bien. Entonces, al abonar con abono orgánico, para que se regularicen esos procesos, eso es lo que tiene que ver el suelo. Una buena nutrición edáfica en el suelo para que la planta se fortalezca, mantenga ese equilibrio entre los dos procesos, proteosíntesis o proteólisis, y se pueda fortalecer. Pero a veces no es suficiente por agudo ataque de lo que le está llegando. Entonces, en este caso, ¿cómo nos podemos ayudar? Ahí tenemos un Bacillus thuringiensis, que es lo que hace es, se aplica en la hoja, cuando el gusano llega, comienza a comer la hoja, esa bacteria se va al estómago y allá produce una parálisis
una parálisis estomacal y el gusano muere. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de combatirlo, de fortalecer la nutrición y de esa manera una alternativa es utilizar el Bacillus thuringiensis, que eso lo venden comercialmente en casas agrícolas ecológicas. A veces lo venden en cualquiera por ahí, porque ya es un producto muy común, muy utilizado. Bacillus thuringiensis, que es para todo lo que es gusano, es como la primera línea. Entonces se fumiga el árbol, el gusano llega, come la hoja que tiene contaminada ahí y va muriendo. Y de así, de esta manera. Sería como así rápidamente una opción. Le hice la explicación en énfasis pues en el suelo, pero es por la parte nutritiva y lo que puede provocar en la planta. Perdón, ellos también me comentaban porque a mí me causó admiración de por qué el árbol estaba llenito de gusanos y todo peladito y los aguacates ahí sin hojas y sin nada al árbol. Entonces ellos me decían, yo les decía que si no lo habían o sea, si no le habían echado algún tipo de veneno a los gusanos, y ellos me decían que sí, que ya le habían echado veneno, pero que los gusanos seguían normal, que ya no sabían qué hacer. Y eso se le está pasando también a los mangos y no sé qué otro árbol también vi con eso. Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Porque hay muchos factores por lo que generan que se desarrollen mucho unas plagas. Si tenemos monocultivo, el monocultivo, eso es lo que se presenta, que se desarrollen las plagas. Monocultivo es tener un solo cultivo de una sola cosa, la finca. Por decir, yo tener toda mi finca de aguacate. Está todo acondicionado para reproducir. La biodiversidad es lo que hace que disminuyan el tema de las plantas, porque hay plantas que repelen la plaga de una, ya, repelen la plaga de otra. Los olores de diferentes plantas en un mismo sitio ayudan a la reproducción de los olores, perdón, de los insectos también. Entonces, vamos a ver quizás muchas preguntas, ahora que ustedes comienzan a preguntar, se van yendo resolviendo en la medida en que vamos estudiando, en que vamos entendiendo. Porque a veces uno tiene que explicar diferentes factores, pero que son las clases que vamos siguiendo. Por lo menos ya aquí vamos adelantando mucho. Ya hemos ido transcurriendo en eso y ya vamos aprendiendo muchas cosas. Y en el camino pues lo vamos a ir respondiendo. Bueno, creo que ya entraron más porque habían muy pocos en el inicio. Porque es que hay mucha gente que se inscribió en agricultura, pero yo no veo la cantidad de gente. Inclusive aquí veo personas de ya antiguas y mucha gente se inscribió, pero no veo que están aquí o entrarían las primeras veces y no les gustó y se retirarían, pero era para que hubieran más personas. Bueno, vamos a terminar aquí. Ahora sí, deseo que alguien pueda orar para terminar. Vamos a orar. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa, creación que tú has hecho, Señor. Gracias también por estas clases que tú nos permites tener y poder aprender más de tu creación, Señor. Gracias también te damos porque tú le has dado este don al hermano para que pueda compartirlo con los demás, Señor. Y pues en esta noche te pedimos de que cuides a cada uno de nosotros, Señor, y de igual manera al hermano. Todos estos favores te los pedimos y agradecemos en el nombre de Dios, de Jesús. Amén. 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 Gracias, profe. Bendiciones para todos. Igualmente, hermano.